Muy buenos días, padres de familia, queridos estudiantes. Bienvenidos a nuestro quinto y último día de trabajo de esta plataforma de Plan en Casa en esta semana número 31. El día de hoy trabajaremos el área de personal social, cuya actividad titula Todos somos inteligentes. ¿Cuál es nuestra meta del día de hoy? Es identificar nuestras potencialidades y limitaciones como una forma de conocernos más a nosotras, nosotros mismas o mismos. Escribir un listado de ellas y proponer alternativas o acciones para mejorar. Entonces, identificamos cuál va a ser nuestra meta, que es muy importante. Va a ser identificar. Pero ¿qué voy a identificar? ¿Qué voy a reconocer en este caso? Mis potencialidades y limitaciones. ¿Para qué voy a reconocer o para qué voy a identificar mis potencialidades y limitaciones? Para conocerme más a nosotras mismas o a nosotros mismos. Por eso dice acá como una forma de conocernos, para yo saber cuáles son mis potencialidades y limitaciones. Y luego a partir de identificar esto de aquí, voy a escribir un listado de ellas. Voy a escribir primero un listado de ellas y luego voy a proponer alternativas o acciones para mejorar. Entonces ya identifiqué cuál va a ser mi meta del día de hoy. Entonces claramente nos dice qué voy a lograr o qué lograré hoy día, mencionar tus potencialidades y explicar qué podrías hacer para mejorar aún más, mencionar tus limitaciones y explicar qué podrías hacer para superarlas. Muy bien. Entonces para esto vas a observar los 3 videos que te he enviado, querido estudiante, y vas a responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las potencialidades de Mojo y Katy? ¿Y cuáles son las limitaciones de Mojo y Katy? La respuesta a estas 2 preguntas la vas a encontrar en los 3 videos que te he enviado y para todas las personas que siguen la página están colgadas o también está el link para que puedan descargar estos videos. Luego de responder estos videos, si te habrás dado cuenta, cada persona tiene ciertas potencialidades y ciertas limitaciones. Es muy importante reconocer que todas y todos somos inteligentes. Tal vez, como dice acá muy bien, no seamos los mejores haciendo determinadas actividades. Quizás no somos muy hábiles haciendo ciertas cosas, pero tenemos habilidades para hacer otras. Entonces, de repente, yo no soy muy hábil quizás en la pintura, pero soy muy hábil en la música. No seré muy hábil quizás en la matemática, pero seré muy hábil en la comunicación, en expresiones lingüísticas. Entonces, esa es la habilidad. No seremos hábiles para ciertas cosas, pero tenemos habilidades para las otras. Entonces, para reconocer cuáles son nuestras potencialidades y limitaciones, es muy importante tener información sobre esto. Y la información la vamos a obtener a partir de este pequeño texto titulado Los tipos de inteligencia. En este caso, este texto o este tema de acá se ha extraído en este caso, del autor Howard Gardner. Acá tenemos el autor que nos habla que todas las personas o la inteligencia se puede agrupar en 8 diferentes tipos. Tenemos 8 tipos de inteligencia. En este caso lo vamos a mencionar. Tenemos la inteligencia lingüística, muy bien. Tenemos la inteligencia musical. Tenemos la inteligencia lógico-matemática. Tenemos la inteligencia espacial. Tenemos la inteligencia corporal kinestésica. Tenemos la inteligencia intrapersonal. Tenemos además la inteligencia interpersonal. Y tenemos también la inteligencia naturalista pictórica. Entonces vamos a leer brevemente algunos de estos tipos de inteligencia y vamos a subrayar las ideas un poco importantes. Dice, inteligencia lingüística es la capacidad para comprender el orden y el significado de las palabras en la lectura. Entonces acá subrayo, capacidad para comprender el orden y significado de las palabras en la lectura, el significado de las palabras, ya sea en la lectura, la escritura y también al hablar y escuchar. Muy bien. Este tipo de inteligencia es desarrollada con mayor frecuencia por líderes políticos.
Muy bien. Desarrollada con mayor frecuencia por líderes políticos, religiosos, poetas, vendedores o escritores. Miren, dice también vendedores. Ah, no solamente los políticos, religiosos, poetas y escritores tienen la inteligencia lingüística, sino también los vendedores. ¿Por qué? Porque es la capacidad para comprender el orden y el significado de las palabras, ya sea en la lectura, la escritura y también al hablar y escuchar. Y un vendedor habla y escucha también. Entonces, esa es la inteligencia lingüística. Tenemos también la inteligencia musical, que me dice sobre todo para capacidad para escuchar música, cantar o tocar instrumentos. De repente, no ejecuto un instrumento, pero yo sé cantar. Entonces ahí desarrollo mi inteligencia musical. Un punto importante de la inteligencia musical es que por fuerte que sea, necesita ser estimulada para desarrollar todo su potencial, ya sea para tocar un instrumento o para escuchar una melodía con sensibilidad. Este tipo de inteligencia es desarrollado con mayor frecuencia por músicos, cantantes, bailarines, compositores, críticos musicales. De repente yo puedo cantar, yo sé cantar algunas melodías y estoy desarrollando mi inteligencia musical sin darme cuenta. Y así sucesivamente podemos ir leyendo. Por ejemplo, inteligencia lógico-matemática, capacidad para identificar modelos, calcular, formular y verificar hipótesis, utilizar métodos científicos y de razonamiento. Muy bien. En las culturas antiguas se utilizaba la inteligencia lógico-matemática para crear calendarios. Interesante. Medir el tiempo y estimar con exactitud cantidades y distancias. Este tipo de inteligencia es desarrollada con mayor frecuencia por economistas, ingenieros, científicos. Y nos dicen claramente que viene de la antigüedad, porque en la antigüedad desarrollaron este calendario, midieron el tiempo y estimularon con exactitud cantidades y distancias. Entonces, si observas también esta pequeña imagen que te he puesto acá, tenemos inteligencias múltiples, la lógica matemática, la espacial, el científico corporal, cinético corporal, musical, interpersonal, intrapersonal, naturalista, lingüística. Entonces, querido estudiante, vas a analizar cada una de estas inteligencias. Muy importante subrayar las ideas importantes, ¿ya? Y al final nos dice sobre todo de dónde se ha extraído. Acá está bien claro, nos dice adaptado de Mercader, los 8 tipos de inteligencia según Howard Gardner, la teoría de las inteligencias múltiples, documento en PDF, repositorio, recuperado y ahí está el enlace o tenemos en este caso la página donde se ha extraído. Entonces es muy importante leer esta parte de acá, queridos estudiantes, que nos va a ayudar a responder las preguntas y a avanzar y culminar con nuestro trabajo. Entonces, después de haber leído este texto, responde las siguientes preguntas. ¿Con qué tipo de inteligencia te identificas y por qué? Recordemos que estamos trabajando personal social y voy a reconocer yo a partir de mi lectura cuáles son los tipos de inteligencia que yo estoy desarrollando, quizás no de a una gran manera, sino de repente de poco en poco. Entonces voy a mencionar acá y por qué crees que yo lo considero o por qué creo yo que desarrollo este tipo de inteligencia. Luego, ¿crees que esas inteligencias podrían ser tus potencialidades? ¿Por qué? Ah, de repente, si yo desarrollo mi inteligencia musical, ¿podría ser una potencialidad para mí? Claro que podría ser una potencialidad, porque en este caso estoy desarrollando una de las 8 inteligencias que me propone Garner. Yo las desarrollo una de las 8 y estoy potencializando, en este caso, mis conocimientos, mi inteligencia, despertando más mi cerebro en esa parte que yo voy a desarrollar. Luego, ¿qué podrías hacer para fortalecer tus potencialidades? En este caso, recordemos que cada inteligencia nos dice para desarrollar más esta inteligencia o quién la desarrolla más. Entonces, si habíamos leído en la parte musical, nos dice que necesita un estímulo. ¿Cuál sería ese estímulo para que tú, querido estudiante, puedas fortalecer tus potencialidades? ¿Cómo crees que podrías fortalecerlas? Luego, ¿qué tipo de inteligencia te parecen complicadas o sientes que no son para ti y por qué? ¿Cuáles son las más complicadas que tú consideras? De repente la musical, de repente la lógico-matemática, de repente la lingüística. ¿Y por qué crees tú que son un poco complicadas?
De repente porque no tienes un estímulo, de repente porque no ponemos mucho empeño en desarrollar ese tipo de inteligencia, no ponemos mucho empeño en este curso. Quizás podría ser uno de los, uno de los factores por lo cual tú piensas que es algo complicado. Luego, ¿crees que esas inteligencias podrían ser tus limitaciones y por qué? Si veo que es algo complicado, ¿podría ser una limitación? Sí, podría ser una limitación porque no estoy desarrollando de manera adecuada ese tipo de inteligencia. ¿Qué podrías hacer para superar tus limitaciones y lograr que se conviertan en fortalezas o potencialidades? Recordemos, cuando hablamos de limitaciones, lo que hicieron estas tres grandes mujeres como Lucha Reyes, que hicieron para superar las limitaciones que ellas tenían, para convertirse en personas muy representativas de nuestro país, con una gran resiliencia en este caso. Entonces, tú también, querido estudiante, ¿qué podrías hacer para superar tus limitaciones? Entonces, recordemos también ese trabajo que hemos realizado cuando hemos leído la lectura de estas cuatro grandes mujeres y sobre todo que hemos trabajado. Eso fue el día, si es que no me equivoco, el día martes. Luego, a fin de que te conozcas mejor, te invitamos a completar un test para identificar tus fortalezas. Vamos a ver un test y este test lo vamos a encontrar en la página 29 del cuadernillo de tutoría. Muy bien, recién estamos apareciendo con el cuadro de tutoría, página número 29. Hay un test ahí. Luego de desarrollar ese test, vas a escribir un listado de tus potencialidades y limitaciones. Y acá lo tenemos, por ejemplo. Ahí justamente presentado un cuadrito. Si eres un niño, acá escribe tus potencialidades y acá escribe tus limitaciones. Si eres una niña, también acá lo tenemos. Acá escribe tus potencialidades y acá escribe tus limitaciones. Entonces, querido estudiante, esta es la actividad del día de hoy. Bien sencilla, bien básica, en la cual es muy importante que ustedes lean sobre las inteligencias, los 8 tipos de inteligencias que nos presenta Howard Gardner. Acá lo tenemos. Van subrayando las ideas importantes, como yo lo he hecho en este caso, o apuntándolas en una hojita. Luego de subrayar y leer este texto, vas a responder las preguntas, tendrás una idea más clara y luego vas a responder o vas a completar el cuadro final sobre tus potencialidades y limitaciones. Entonces, querido estudiante, con esta actividad del día de hoy, estamos llegando o estamos finalizando ya esta semana número 31. Nos encontramos la siguiente semana, el día lunes, para continuar con los aprendizajes de esta plataforma de Aprenda en Casa en esta semana número 31. Muy buenos días, queridos estudiantes y colegas, y muchas gracias por suscribirse a mi canal y seguirme día a día. Que tengan todos ustedes muy buenos días.